Bienvenidos a Historias de Cocina. Hoy viajaremos gastronómicamente con la receta portuguesa pastéis de nata. Los pasteles de nata son uno de los dulces más emblemáticos y deliciosos de la gastronomía portuguesa, y su historia es única y fascinante. Estos surgieron a principios del siglo XIX en la factoría de Belém, en la ribera del río Tajo, gracias a un habitante que se quedó sin sustento tras la Revolución Liberal de Portugal y decidió empezar a venderlos. Así que para ganarse la vida, uno de sus habitantes decidió empezar a vender estos pasteles en un comercio asociado a una refinería de caña de azúcar. Sin saberlo, había iniciado un negocio que acabaría siendo todo un emporio de la repostería. La receta original fue creada bajo secreto, pero fue vendida a un comerciante portugués que vio su potencial comercial. Los pasteles de nata son uno de los símbolos más representativos de la gastronomía portuguesa y han trascendido fronteras para convertirse en un ícono mundial. Su historia y su sabor único los hacen una delicia imprescindible para los que visitan Portugal y una joya de la repostería mundial. De nuestro viaje a Lisboa, Historias de Cocina te trae entonces una receta especial de los pasteles de nata, pero en versión kosher y saludable y sin gluten. Así que vamos a nuestros ingredientes. 170 gramos de harina de arroz integral, 56 gramos de maicena, 30 gramos de almendra molida. Así que este será nuestra mezcla ideal para la masa quebrada sin gluten para nuestros pastéis de nata. 90 gramos de azúcar moreno, 3 gramos de goma Chantan, 120 gramos de mantequilla vegana. En mi caso uso una especial hecha de coco que no se le siente el sabor a coco para nada. Un huevo revisado a contraluz para comprobar si tiene sangre, ya que eso lo haría inútil para nuestra preparación. Por el momento nos concentramos en la preparación de la masa para nuestros pastéis de nata y en un bol comenzamos por hacer la mezcla de nuestras harinas sin gluten. Y continuamos con el siguiente orden. Tenemos harina de arroz, maicena y almendra molida. Mezclamos primeramente hasta que quede bien compactado entre sí todas las harinas. Agregamos el azúcar moreno. Como vamos a cremar un poco manualmente con la mantequilla vegetal, hago un pequeño huequito en la mezcla y ahí ponemos encima del azúcar la mantequilla y vamos mezclando de a poquito. Si tuviesen la mantequilla un tanto sólida, pueden usar como yo un tenedor y vamos aplastando y con la mano vamos integrando de a poco todo hasta que logremos una textura arenosa. Y se pueden dar cuenta que la textura se pone fácilmente manejable, que incluso esta misma masa nos puede servir para hacer un postre tipo crumble. Atención, que aquí le pondremos la goma Chantan, que es muy importante para que la masa adquiera una textura compacta. Mezclamos y mezclamos, no paramos de mezclar. Para darle humedad a nuestra masa, le agregaremos ahora el huevo revisado y continuamos amasando. Y nuestro objetivo será amasar y amasar hasta formar una bola. Y tiene que ir quedando una masa manejable, relativamente suave, y continuamos amasando. Miren mi bolita sin gluten, ya está lista. La envuelvo en plástico para que la masa repose un poquito mientras vamos a preparar ahora el relleno delicioso de la receta de los pastéis de nata. Vamos a la preparación de nuestra crema pastelera. En nuestra cacerola ponemos el primer ingrediente base, que es la leche. En mi caso yo cocino con la leche de soya orgánica. En total son 2 tazas de leche o el equivalente de 500 mililitros. Vamos a ir disolviendo cada ingrediente para formar la crema de relleno de los pasteles de nata. Así que yo ya he puesto la maicena, ya que no se alcanzó a grabar. Con esta varilla ayudo a disolver la maicena en la leche para que no queden grumos. Seguidamente ponemos el azúcar moreno y 2 yemas de huevo que vamos mezclando muy bien. Le ponemos entonces, para saborizarla, canela en rama y piel de limón previamente limpia. Esto ayudará a que aromatice la crema pastelera. De ahí en adelante vamos cuidando a que no se nos pegue. Vamos a esperar solo a que espese un poco y vamos mientras tanto a dar vuelta y mezclamos muy bien con una cuchara de madera. La crema va espesando de a poco
y hay que seguirla revolviendo para que no se pegue en nuestra olla. Si se fijan, ya espesó y tomó un lindo color. De la crema sacamos la cáscara de limón y la corteza de canela y reservamos nuestra crema pastelera. Ahora vamos a trabajar nuestra masa con el palo de amasar. No se preocupen que la masa queda así. No es que se les ha echado a perder por si acaso. Y así le daremos forma. Cuando formemos unas pelotitas e iremos acomodando en los moldes que tengan. Pero primero pasaremos una brochita de aceite de oliva en los moldes de silicona para colocar la masa e irle dando forma. Así que ahora cortaremos la masa e iremos dándole forma para los moldes. De a poco, por cada corte que hice, le tratamos de dar forma de pelotita y lo vamos aplanando en cada molde, hundiéndolo para dejar ese espacio para el relleno de la crema pastelera. Ahora quiero compartirte una curiosidad sobre los pasteles de nata. ¿Sabían ustedes que los pasteles de nata se han vuelto tan populares que en Portugal se venden unos 10 millones de pasteles de nata a diario? ¿Sabían ustedes que en Portugal los pasteles de nata se suelen servir con una pizca de canela o azúcar glass espolvoreado por encima? Pues así, y en Portugal existe una competencia anual llamada Mejor Pastel de Nata, donde los panaderos compiten por el título del mejor pastel de nata. Cuéntame en los comentarios si has probado los pasteles de nata originales y si lo has hecho, cuéntame tu experiencia. Con esta cantidad de masa me salieron como resultado 9 pasteles de nata y llegó el momento de rellenar con la crema pastelera que acabo de preparar y voy poniendo la crema pastelera hasta llegar antes del tope y así con un poquito de yema batida que me sobró daré un par de pinceladas para darle un tono por los bordes. Y para concluir, espolvoreamos canela en polvo mientras tanto caliento el horno a 200 grados centígrados. Los llevaré a hornear durante 20 minutos. Miren el resultado, listos, y ahora están terminándose de enfriar sobre la rejilla. Tengan por favor cuidado si tienen niños en casa, porque cuando salen del horno deben dejarse enfriar muy bien, ya que los niños podrían quemarse al comer. Miren la textura de la masa como ha quedado. ¡Wow! Se ven buenísimos y además huelen a jardín de Edén, deliciosos. Y ahora los hemos emplatado en este hermoso plato que tiene un estilo muy portugués. Este postre, símbolo de Portugal, es sin duda una opción deliciosa y en nuestra versión que está sin gluten, una excelente variación para una merienda entre amigos, familiares y, por qué no, para la tercera comida del Shabbat. Y así nos despedimos con nuestra frase de siempre, porque en Historias de Cocina, lo kosher y lo sano se unen. Hasta la próxima.